quiero empezar leyendo esta porción de la Escritura en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, verso 22. Este es el contexto donde Dios le da una misión al rey Saúl y el rey Saúl la cumple parcialmente, pero al final él desobedece porque no lo hace de forma puntual. No cumple de forma puntual las instrucciones que el Señor le da a través del profeta Samuel. Y dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Repita conmigo, obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio. O sea, un culto sin obediencia no viene a ser agradable, pero donde nos presentamos, nos rendimos y buscamos oír la voz de Dios para obedecerle, eso va a ser agradable delante de su presencia. Entonces, aquí el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención. No solo oír, sino prestar atención, eso nos habla de reverencia, que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la rebelión hizo que el rey que había sido puesto por el Señor, ellos habían pedido rey, y bueno, el Señor les concedió a Saúl, entonces él desobedeció, y de la desobediencia o su rebelión hizo que desechara la palabra del Señor. Mire cuánto hace la palabra, cuánto puede llegar a ser la rebelión, es desechar la palabra, es desobedecer la palabra y como consecuencia pierde el lugar, esa posición, perdón, que Dios le había dado. Y al haber, porque tenía posición, también tenía una posesión, un palacio, un reino, un gobierno, lo pierde también. ¿Por qué? Por la rebelión. Al hablar en este contexto, y me quiero ir entrando en la temática para el día de hoy, es saber que este es un tiempo donde se ha manifestado mucha rebelión. De hecho, en lo que estamos viviendo aún todavía en estos meses, el Señor nos ha estado probando para ver si habríamos de oír y obedecer su palabra o habríamos de desechar la palabra por cualquier otra cosa, tomando en cuenta de que muchos meses ha durado estas transmisiones en vivo donde no somos solamente hombres, mujeres que queremos transmitir una palabra y tener nuestro programa de televisión o de vía las redes sociales, vía Facebook, vía YouTube, sino como pastores, como ministros primarios, como hombres que Dios nos ha puesto para cuidar, para darle palabra a una congregación. Entonces ha sido como parte de nuestra responsabilidad predicar a través de estos medios. Pero algo que puede pasar o seguro se está dando es que muchos hayan desechado la palabra, ni siquiera desechado, tal vez ni siquiera la han escuchado y por ende la han desechado y como consecuencia esa posición que Dios ha querido darles de ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? El sacerdocio nos habla de altar, de ministración, de adoración, pero el rey nos habla de palacio, nos habla de gobierno, nos habla de bienestar y eso por haber desechado o descuidado la palabra a causa de la rebelión, han perdido la posición que Dios ha querido darles, esa vida en abundancia, de esa autoridad para gobernar su casa. Al hablar un poquito en este contexto, hace años, pues tal vez exponíamos estos temas, pero si lo han visto aún con mayor frecuencia, nuestro apóstol ha abordado estos temas, el origen de la rebelión, consecuencias de la rebelión y tanto que se ha dicho aún de los libros de la Biblia que contienen el capítulo 13 y que de alguna manera nos habla de rebelión.
Y entonces igualmente vemos en el contexto como por ejemplo lo que la Biblia habla en Lucas capítulo 1, donde el Señor enviará al profeta Elías, el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón, dice, de los padres hacia los hijos y el de los desobedientes o rebeldes. O sea, tiempos de manifestación de rebelión. E igualmente lo que dice la palabra en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, de que vendrían tiempos difíciles. Entonces, donde se manifestarían 18 características en los seres humanos, dentro de las cuales estaría la desobediencia o la rebelión. De alguna manera, entonces, para empezar a analizar un poquito el tema, tenemos que considerar, por ejemplo, en nuestras casas. La palabra dice que debemos gobernar bien nuestra casa. Entonces, pero cuando tenemos nuestros hijos, por ejemplo, los que somos padres, de alguna manera hemos tenido que trabajar, batallar y ver que todos en alguna medida, por ejemplo, gracias al Señor hoy, pues tengo a mis hijos biológicos acá y pero me faltan, ¿verdad? Porque ahora me falta mi nuera, que sí, no era mi hija también, ¿verdad? Y mi nieto, ¿verdad? Pero son causas que, pues obviamente para el cuidado de él no me permiten tenerlos aquí cerquita, pero gracias a Dios los hijos biológicos están acá y de alguna manera he tratado de observar cómo puede darse o cómo poder ver la autoridad que fluya para que de alguna manera la rebelión no brote en nuestra casa, ¿verdad? Y seguramente eso lo puede ver usted también. Pero estoy seguro que si yo le pregunto a ellos si han batallado, si les ha costado en un momento determinado hacer caso, obedecer a una instrucción que se les dé en casa, me van a decir que sí, ¿verdad? Si le preguntan, por ejemplo, como la Biblia dice que la esposa también tiene que poner en práctica la sujeción, hermana, ¿te es fácil obedecer a las instrucciones del esposo? A veces yo creo que se va a ser difícil. Entonces todos de alguna manera hemos batallado en contra de eso y gracias a Dios en la sujeción hemos logrado de alguna manera extirpar alguna pizca de rebelión, algo que pueda empezar a brotar en nosotros, ¿verdad? Y eso pues tiene orígenes aún desde los cielos, ¿verdad? Donde se habla del culto a la reina del cielo, hablando de un principio, origen de la rebelión, el caso de Luzbel, juntamente con los ángeles que se rebelaron, ¿verdad? Que fueron seducidos por él, pero que bajo esa seducción de alguna manera se rebelaron, ¿verdad? En gran cantidad. Entonces, ahora trasladándolo ya a las casas espirituales, ¿verdad? Los ministerios, tendríamos que ver que en un momento determinado puede haber una manifestación de rebelión. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de ello porque hay características, hay síntomas que pueden estar evidenciando y lo cual pues de alguna manera es bueno porque al final cuando se manifiestan síntomas, por ejemplo, si alguien tiene, por ejemplo, usted va al médico, el médico le dice qué síntomas tiene, ¿verdad? Y usted explica y entonces él ya puede tener un diagnóstico. Entonces para saber nosotros que en un momento determinado tenemos que extirpar y pedirle al Señor que nos liberte de toda rebelión en el nombre de Jesús, porque es algo que se está marcando un espíritu de rebelión, ¿verdad? En este último tiempo. Entonces, Jueces capítulo 21, verso 25 dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Por ejemplo, en este tiempo muy particular, de alguna manera lo que tal vez facilitaba un poquito las reuniones presenciales, quizás no las facilite tanto ahora porque casi va a ser bien difícil para el pastor de las iglesias o los pastores para identificar quiénes llegaron y quiénes no, sobre todo si lleva una mascarilla que solo permita ver los ojos, ¿verdad? Entonces, ¿quién llegó? Saber si vino o no vino el hermano, quién sabe. O sea, el pastor no podrá tanto estar vigilante y de alguna manera ejercer algún tipo de autoridad para decirle, miren, ¿por qué no se está congregando? Pero en este tiempo, de alguna manera, no ha habido, hablando de rey como figura de autoridad, no ha habido algo presencial, de la manera que algunos dicen, si quiero me conecto, si no, pues no, al final yo soy libre, no, libre podía ser de la autoridad,
pero posiblemente bajo el dominio de una rebelión. Entonces dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Le hago una pregunta, imagínese un momento, ¿cuál sería el estado de su casa si cada uno hace lo que bien le parece? ¿Verdad? Los hijos hoy dicen, hoy no voy a ir a estudiar, no tengo ganas, es lunes. Y la esposa dice, tampoco, oye, no quiero hacer comida, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer? Y bueno, si usted dice que él es el único que va a trabajar, tampoco dice que no va a ir a trabajar, pues el resultado es que lo vayan a despedir, ¿verdad? Posiblemente. Pero, ¿cuál sería? Sería un total caos y desorden al nivel de la casa porque cada uno hace lo que bien le parece. Y esto era lo que sucedía en este contexto de ese tiempo, cuando dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Imaginémonos que no hubieran en Guatemala, no hubieran semáforo, no hubieran policía, Metra, por ejemplo, la PM, ¿qué? T. ¿Verdad? O sea, maneje, cruces de los semáforos, haga lo que bien le parece. Hay libertad, diríamos. Y esa libertad traería un caos porque cada quien haría lo que bien le parecería. Y si incluso en este tiempo, ¿verdad? Como bien dicen aquí, ¿verdad? Que se usan, todos usan mascarilla. Y no tanto por protección, sino por temor a una multa, ¿verdad? Porque es obligatorio. Y si no la ponen así, no use si a usted le parece bien. Y si no, no. Imagínense qué hiciéramos. Entonces, por eso hoy quiero hablarle precisamente de lo que puede ser una casa rebelde, ¿verdad? Donde pueden haber características o síntomas que evidencian la rebelión. Entonces, hermanos, que Dios nos guarde y nos libre, pero no se trata de alguna manera de que nosotros como siervos, como ministros, como líderes en delegaciones de diáconos, ancianos, ayudas pastorales, impongamos nuestra autoridad, pero en un momento determinado tampoco tenemos que tolerar o de alguna manera saber que alguien no solo es porque no quiere hacer algo, sino que estamos de alguna manera cubriendo algún tipo o espíritu de rebelión, y lo cual hay que extirpar, porque ni siquiera nuestra casa, usted no puede permitir que sus hijos que están bajo dominio, bajo su autoridad, hagan lo que quieran, porque van a desordenar su casa. Por eso le dijeron a aquel rey, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Seguramente es porque había una casa de desorden donde cada quien hacía lo que le parecía. Eso significa que no se reconocía o no había rey, es decir, no había autoridad, no se reconocía autoridad y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces hay síntomas, hay evidencias, hay características, según la palabra, que nos pueden marcar, dar un diagnóstico y renunciar a ello, pero también buscar las actitudes, examinarnos si en un momento determinado algo lo estamos haciendo como resultado de un espíritu de rebelión que nos está motivando a ponernos en contra, ¿verdad? A estar yendo en contra de la corriente, yendo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versos 7 al 8 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. O sea, esa fue la instrucción al profeta, porque son muy rebeldes. O sea, mire cómo Dios, ¿verdad? Ya Dios conocía, ¿verdad? Sabía, ¿verdad? Que caracterizaba a su pueblo. Y obviamente recordando también que de alguna manera Israel es figura para nosotros, el Israel de Dios, el Israel espiritual, la iglesia. De alguna manera dice, escuchen o no escuchen, porque son muy rebeldes, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Mire que una de las instrucciones, oye lo que te hablo, ellos no van a escuchar, ellos no oyen, pero tú oye, no seas rebelde como esa casa rebelde. Entonces, una de las cosas que puede marcarnos como una característica o un síntoma de alguien que tiene rebeldía, ¿verdad? Es que no oye lo que se le habla. Entonces, no sé si a usted ya le ha tocado, seguramente si es padre o madre, usted me entenderá esto mejor, porque cuando usted envía a sus hijos a traer algo, ¿verdad? A traer las tortillas, a traer el pan,
¿verdad? Entonces, a veces compran otra cosa o regresan. Aquí regresas en 5 minutos y va a regresar en hora con 5 minutos. ¿Por qué? Porque no oye lo que se le habla. Entonces viene la pregunta, hermano, ¿cómo podemos pastorear un rebaño si la voz es lo que Dios le ha dado al pastor para apacentar, para guiar? Si es un pueblo que tiene rebelión, van a ser ovejas sin pastor. Dice, oye lo que te hablo, no seas rebelde. Le dice, o sea, no es que el profeta fuese rebelde, sino que de alguna manera algo que esperaba el Señor es que el profeta no fuese como la casa rebelde que no escuchaba, que no oye. Abre tu boca, vea esto, y come lo que te doy. ¿Ah? No sé si en un momento determinado, tal vez porque sean embusteros o no sé, en su casa tal vez sus hijos, ay no, frijoles no quiero, ah no, esto tampoco quiero. Y entonces, y la mamá va a decir, mira, ¿vas a comer o te vas a quedar aguantando hambre? Porque o extirpas tu rebelión y comes lo que se te da, ¿verdad? Pero entonces aquí viene algo bien, bien importante. Por ejemplo, y eso lo hemos visto, ¿verdad? Sobre todo en los casos muy particulares, donde la gente llega, por ejemplo, los que ya están llegando o los que han llegado de forma presencial a los templos, pero esperan ver que esté el ministro, que ellos siguen, que ellos los cubre, sea el apóstol, sea el profeta, sea el pastor. Pero resulta ser de que se anunció que hay una delegación y que uno de los hermanos de la iglesia va a ministrar la palabra. Entonces puede decir que ellos digan, ay no, yo a mi pastor sí le recibo, pero a este hermano no, es que ¿para qué voy a comer lo que él me da? Entonces esa es una característica también de no alimentarse, de no recibir la palabra que se le da. ¿Por qué? Porque hay características de una casa rebelde que no come, que no se alimenta. Es decir, ¿se recuerdan de algo que dice Isaías capítulo 4, donde están aquellas 7 mujeres que piden cobertura? Pero una de las cosas que ellas hacen énfasis es de que ellas no van a comer lo que se les dé, porque ellas van a comer lo que ya tienen, los alimentos que ellas ya tienen. Entonces, una de las cosas que es evidencia o característica o síntoma de rebelión es no comer la palabra que se nos da. Es decir, menospreciar la palabra. Tal el caso como pasó con el pueblo de Israel en el desierto, que ellos dijeron, estamos cansados, nuestra alma tiene fastidio de este maná. Y entonces menospreciaron la palabra que Dios les estaba dando, un pan sobrenatural para sus vidas, que les iba a alimentar su espíritu, les iba a restaurar completamente. Entonces, esto es algo. Entonces le dicen al profeta, oye lo que te hablo. Y esto es bien importante, hermanos amados. Como dijo alguien por ahí, no solo pida que Dios le hable, porque alguien dice, ay, no, yo voy a la iglesia, hoy sí quiero que Dios me hable. Ah, gloria a Dios, que Dios nos hable. Yo también quiero que Dios me hable. No solo en el tema, no solo en el culto, sino cada día, cada segundo. Aún cuando estamos dormidos, yo quiero que Dios me hable. Pero una de las cosas que también tenemos que pedir, no solo quiero que Dios me hable, yo quiero obedecer. Yo quiero ser obediente a lo que Él me hable. Porque igual, si nos habla y no obedecemos, mayor responsabilidad tenemos. Dice, oye lo que te hablo. Y esta palabra oír es la palabra hebrea shama. Y esta significa oír inteligentemente. A menudo dice, con implicación de atención u obediencia. Entonces el obedecer, el oír inteligentemente nos tiene que llevar al obedecer. Y esto es bien importante para nosotros. También nos habla, dice, de dar oídos o entender, de fielmente buscar al Señor, de recibir la palabra. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor al profeta. Mira, no seas como en la casa rebelde, tú háblales, oigan o no, escuchen o no, háblales. Y no seas como ellos, oye lo que te hablo. Dice, aliméntate de lo que te doy, porque la casa rebelde, no, yo no quiero comer eso. Yo voy a buscar otra cosa. Y mire, como hoy, hermano, yo sé, mire, le voy a poner algo bien puntual. Cosas para que ir entendiéndonos en este contexto. Yo sé que hay necesidades en nuestro espíritu, a veces por investigación de un tema. En lo personal, por ejemplo, cuando tengo que exponer la palabra y tengo un tema que desarrollar,
para prepararme mejor, escucho lo que mi apóstol ha hablado u otros ministros de nuestra red ministerial ha hablado acerca del tema para tener una base más amplia respecto a lo que lo que Dios por su Espíritu Santo ha revelado. Pero, por ejemplo, si en este caso, si en el momento, por ejemplo, que mi apóstol está exponiendo en el foro, hay un tema de la palabra que se está exponiendo y yo estoy en ese momento buscando, por ejemplo, en YouTube o en Facebook, algún otro tema que haya expuesto otro día u otro año o de otro ministro, de alguna manera estoy desechando, no estoy recibiendo la palabra que hay para ese día, para ese momento. Y eso no es que de alguna manera uno tenga el gran discernimiento, hermano, es que ya cuando tenemos los sentidos ejercitados entre el bien y el mal, ya podemos escoger entre la leche y las viandas. No, que puede ser esa la excusa o el argumento, pero en el fondo lo que puede existir es rebelión. Entonces, por eso le dicen, come lo que te doy, abre tu boca y come lo que te doy, porque definitivamente, aunque el Señor no te esté dando lo que a ti te gusta, te va a dar lo que sí necesitas, ¿verdad? La palabra que al final va a ser una especie de trabajo, de restaurar, de sanar, de libertar, de purificar lo más interno en nuestro ser, lo más profundo. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. O sea, eso es bien importante, hermano, que le pidamos al Señor que nuestros ojos sean abiertos para ver su gloria, para ver su revelación, para ver en la Escritura esa palabra. Tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde. Aquí vuelve a enfatizar que una de las características de una casa rebelde es que no oyen. Y entonces, básicamente, yo hoy puedo decir, hermano, gracias a Dios que usted está oyendo hoy, que usted está recibiendo la palabra. Bendiga a Dios por eso. Pero habría que ver también si su casa. Pero también tenemos que ver que muchos hermanos, posiblemente de nuestra congregación o de otras congregaciones, no, ellos dicen, no, yo sé a la hora que me conecto, escucho el tema que a mí me gusta, voy a oír 5 minutos a mi pastor y si no está predicando lo que yo quiero, pues hay tanto predicador como que fuera menú de restaurante. Pero, y lo pueden ver bien, pero en un momento determinado lo que se está evidenciando es que realmente lo que hay es básicamente, hermano, tiene características solo para escoger una casa rebelde, pero yo en el nombre de Jesucristo renuncio a ministrar una casa rebelde. Bueno, y si es rebelión hay que extirparla, pero en el nombre poderoso de Jesús, las alas del sol de justicia son cobertura y en esas alas hay sanidad, hay prosperidad, hay restauración, hermano, pero en el nombre de Jesús se extirpa toda rebelión en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dice Salmo 68:6, Dios prepara un hogar para los solitarios. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Les da una familia. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Eso es terrible. La tierra seca puede hablar de desierto, un desierto de tipo espiritual. Si hay gente, mire, gloria a Dios y espero que usted sea uno de ellos, que esté diciendo, bendito Dios, oremos para que los templos ya se abran, que ya podamos tener cultos presenciales. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿por qué anhelas eso? Es que hermano, es que la verdad que aparte de oír la palabra, que no me pierdo ni un tema, yo también quiero estar ahí, postrarme, adorar al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero puede ser gente que dice, no, yo así presencial, no, de forma en línea, no recibo yo hasta el día que abran los templos, por eso me urge que abran porque estoy viviendo en tierra seca desde el mes de marzo. Puede ser. ¿Por qué? Porque por rebeldes de alguna manera se les seca su tierra, ya no les envían agua y si hablamos en lo espiritual, sequedad. Y si hablamos en lo material, hermanos, están pasando el Niágara en bicicleta, en tierra seca no hay la siembra, la semilla, lo que se hace no prospera, ¿verdad? No hay cosechas porque no hay agua, no se puede sembrar. Entonces es una tierra seca, es una tierra de escasez, de miseria, donde no hay bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la rebelión entonces de alguna manera se evidencia. Hermano, así que te quería hacer la pregunta, si en un momento determinado has estado viviendo como en tierra seca y es tu habitación espiritual y en todo lo demás,
pregúntate, no te digo pregúntame, no, pregúntate hoy. ¿No será que hay de alguna manera, no ha llegado la prosperidad, te sientes solo, has estado solitario, no sientes que estás en familia en la iglesia? A mí me asombran casos particulares donde se le da, me alegro mucho cuando se le da el ingreso, por ejemplo, a los chats de la iglesia a algún hermano, ¿va? Que uno dice, qué bendición, bienvenido, gloria a Dios. Pero cuando aparece uno ahí, se salió del grupo, digo yo, no se sentía en familia, se sentía como un extraño. Y la pregunta es, ¿no será que de alguna manera hay rebelión? Y creo que tiene que ver, yo de alguna manera lo veo así, ¿verdad? Que yo me salgo, ¿para qué voy a estar ahí? No quiero. Eso es rebelión. Entonces, las pequeñas zorras las echan a perder los grandes viñedos, y a veces puede ser solo una pequeña molestia, ya no, ¿verdad? Entonces hay que escudriñar eso para que no nos lleven, hermano, como resultado a habitar una tierra seca. Y si estás pasando eso, que conforme te sujetes, conforme extirpes toda rebelión en tu vida, porque hermano, como dijo alguien por ahí, yo voy a poner mi empresa, no porque no quiero tener jefes, no quiero recibir órdenes de nadie. Entonces es un rebelde que quiere tener su empresa y la empresa puede ser que no prospere. Por eso es porque hay que aprender no solo a tener autoridad, sino a reconocer y a estar bajo autoridad para que de alguna manera toda rebelión, toda característica o síntoma de rebelión sea extirpado y que no nos lleven a habitar en una tierra seca. Si el plan de Dios no es de que habites tú en una tierra seca, sino que habites en una tierra que fluye leche y miel, donde hay manantiales que brotan, donde tiene riquezas, donde hay minerales, donde hay metales preciosos, ¿verdad? Donde Dios quiere bendecir tu vida. Salmo 78:8, y no fueron como sus padres, una generación porfiada, o sea, rebelde, contumaz. Porfiado es alguien que aunque esté errado, dice, no, así es, porque esto así es, y no reconoce esa parte. Es una persona terca, una persona que no acepta corrección. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón. Podemos prepararnos, hermana Gloria, ya va a venir la transmisión y todo, pero el corazón, por eso no fluimos a veces en la alabanza, en la adoración, porque el corazón se tiene que preparar. Y dice, cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Entonces, una característica o síntoma de rebelión es que alguien no prepare su corazón. ¿Va? Sí, no solo para santificarse, para consagrarse, sino también aún para arrepentirse, para pedir perdón al Señor. Señor, es rasgar nuestros corazones, no nuestras vestiduras, y venir delante de su presencia y decirle, Señor, ministra mi vida, te necesito, libértame, restáurame. Y eso puede cambiar muchas cosas. Entonces, no caigamos en eso, que hoy más que todo, gloria a Dios, porque se preparen los protocolos de seguridad y que bueno, que ya compres tus mascarillas y todo, y tus caretas y tus guantes y todo, y tu traje impermeable para ir al templo, para que para no exponerte. Pero si no preparas tu corazón, vas a llevar un corazón cuyo espíritu no va a ser fiel al Señor. ¿Por qué? Porque el no preparar su corazón, nada, ¿para qué? Nada, busquemos. O sea, como ir a la iglesia o al templo o al culto, como cualquier otra cosa. Es una generación que no preparó su corazón. ¿Por qué? Porque tenía rebelión. Entonces, hermanos, recordemos que el nuevo pacto consiste en escribir la palabra por el Espíritu en nuestros corazones y en nuestra mente. Salmo 78:8, la Biblia al día dice, así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante. Miren, entonces aquí así lo traduce, la otra lo traducía como un corazón que no preparaban su corazón, pero aquí nos habla de una situación de un corazón fluctuante. ¿Verdad? De un corazón fluctuante. Entonces, eso es hermano, de una persona que hoy está alegre, mañana está desmotivada, hoy quiere, mañana no quiere. Entonces, es una persona inestable, una persona fluctuante. Y eso, hermano, por eso, vaya a ver usted una persona que no se sujeta. Y dice, nah. ¿Y qué pasó? Le dice la esposa, ¿por qué venís tan luego del trabajo? No, es que el jefe se enojó conmigo y me dijo unas cuantas cosas y yo también le contesté. Y renuncié. Mijo, ¿y qué vamos a comer la otra semana? Pues no sé.
Pero yo lo que pasa es que a mí nadie me va a estar dando órdenes, a mí nadie me va a estar mandando. Y mañana qué hacer, a buscar trabajo a otro lado, ni que estuvieran haciendo así, haciendo hasta, había tanta abundancia para el trabajo, es una bendición hoy. Pero una persona fluctuante, hermano, es inestable y es evidencia de rebelión, ¿verdad? No sé, por ejemplo, si hay gente, ¿verdad?, que no puede perseverar en una, mira, hay casos, obviamente, donde uno tiene que tomar una decisión definitivamente de forma espiritual, de forma guiada por el Espíritu para un traslado a una casa espiritual y sea donde el Espíritu te lleva para que tengas pastor, cobertura, padre espiritual, padre del alma y te sientas en casa. Por eso es bien importante, pero puede ser que alguien sea fluctuante en su vida espiritual, ¿verdad? Y por ejemplo, en este tiempo podemos estar viendo gente que tiene rebelión. ¿Por qué? Un domingo se conectan con su pastor, otro domingo se conectan con no sé quién, otro domingo con otro. Por eso decía nuestro apóstol, terminan todos confundidos, ¿va? Porque le predican de todo, hasta contra los 5 ministerios, contra los dones, que las mujeres no se cubren, otros que dicen que sí. Y porque, hermanos, se conectan por todos lados. Gracias a Dios que se conecten, pero lo malo es que son fluctuantes. Entonces, esto es evidencia también de un corazón rebelde, ¿verdad? De gente, de una generación rebelde. Entonces, eso es así, ¿verdad? Entonces, hermano, que Dios nos guarde, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Isaías 39, porque es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Entonces, es que recibir instrucciones, ¿verdad? Esto lo vas a hacer así. Esto no se hace de esta manera. Te doy instrucciones, a tales horas vas a venir. Entonces, aquí la palabra instrucción, creo que es la palabra Torah. No reciben la palabra, no reciben la enseñanza, no reciben la instrucción, no reciben la doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque hay rebelión. Entonces, hermano, una de las cosas que es bien importante es, por ejemplo, yo quiero servir, hermano, pero a mí no me van a estar diciendo cómo. Yo digo cómo lo voy a hacer porque yo quiero hacer lo mejor para el Señor. Pues no, no, porque no quiere recibir instrucciones. Entonces eso es bien importante, hermano, y no solo instrucciones de las autoridades visibles, sino instrucciones de parte de Dios. Es bien importante no tomar decisiones por las circunstancias, ni a veces por la necesidad, sino saber esperar en el Señor para oír instrucciones y conocer el plan perfecto de Él. Si obedecemos las instrucciones que vienen de parte del Señor, habrá paz en nuestro corazón. Y aunque pasemos momentos turbulentos, aunque tal vez tomemos una decisión que a simple vista no parece ser lo mejor, si hay paz en nuestro corazón, esa paz que viene de parte de Dios, es seguro que de alguna manera Él nos ha instruido, Él ha puesto el querer como el hacer en nosotros para aprender, para escuchar las instrucciones del Señor. Entonces, pero el que tiene rebelión, de alguna manera, o es rebelde, no escucha instrucciones, ¿verdad? O es más, si las escucha, no las obedece. Hermano, pero yo te dije que era así. No, es que la verdad que yo pensé que era mejor hacerlo así, ¿verdad? Hermano, es que no eran esos coros. Hermano, es que no era eso, ¿verdad? Hermano, es que era de esa manera. No, usted me dijo así, pero el Señor a mí imagínate, el Señor a mí me dijo que lo hiciera así. Digo, ¿cómo está la cosa ahí, verdad? Eso es más o menos como cuando hay un hijo que, no, ¿por qué no hiciste caso, mijo? Le dice el papá, te di instrucciones. No, es que mi mamá dijo que no lo hiciera así, que vos no sabías nada, papá. Y entonces, entonces a veces, pues yo no creo que Dios no es un Dios de confusión, sino lo que las instrucciones de Él, eso es bien importante, ¿verdad? Que también sean confirmadas y vengamos nosotros a escucharlas. Isaías 63:10, mas ellos se rebelaron y contristaron su santo espíritu. Entonces, la rebelión, mire, sin el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Imaginémonos evangelio sin Espíritu Santo. Hay Espíritu Santo, pero lo contrista, se aparta del Espíritu de Él, nada lo va a guiar. Nadie lo va a consolar, no lo van a guiar a toda verdad, no le van a mostrar todas las cosas. Y note esto, entonces la rebelión lleva a la gente a contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solo lo entristecemos, lo ofendemos, sino no nos reconciliamos, no pedimos perdón. Entonces, una característica de alguien que tiene rebelión es que vive contristando al Espíritu Santo.
No se reconcilia, no se humilla, no se quebranta delante de él, no le dice, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, te necesito. Dice, por lo cual él, o sea, el Espíritu Santo, se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Hermano. Dice, hermano, ¿por qué será que no avanzo? Si tengo unos cuantos problemas ahí que son tan simples, tan fáciles de resolver, pero no sé por qué tanta oposición que tengo. La pregunta es, ¿no será que por rebelde el Espíritu Santo, en lugar de ayudarte, de guiarte a toda verdad, lo tenés en contra y está peleando contigo, contra ti? Porque tú estás en rebelión, o sea, la rebelión no va con Dios. Entonces, definitivamente, el que tiene rebelión no va a ser guiado, no va a aceptar, porque dice la Biblia que los guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, hermano, el que no es guiado por el Espíritu va en contra del fluir del Espíritu, y entonces en lugar de que lo ayuden, básicamente lo tiene como un enemigo, como un adversario. Por eso, de alguna manera, es que la rebelión trae que alguien vaya a habitar en tierra seca, porque el Señor va a impedir que entre en la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque hay rebelión. Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Otro síntoma aquí, porfiado, es básicamente nos habla de terquedad, de rebelión también. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Entonces, mire, hermano, si hay a veces la pregunta, ¿verdad? Otra característica de la rebelión o del rebelde, el chisme. Vos, a que no sabes qué tengo que contarte. ¿Y qué pasó vos? Vieras que dicen, que dice, que dijeron. Entonces, solo te cuento, pero no se lo vayas a decir a nadie. Solo a vos te lo digo porque te tengo confianza. Y la pregunta es, ¿por qué se lo dices? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Será que realmente lo que vas a comunicar va a edificar la vida de la persona a quien o lo haces con el propósito de edificarle? O si a algún hermano, vos te quiero contar que aquel, mira, en este tiempo de la pandemia se quedó sin trabajo. Fíjate que, ¿por qué no vamos a orar por él? ¿Por qué no le compramos unos víveres y lo ayudamos? Pero si solo le cuentas, vieras que lo despidieron vos y fíjate que anda prestando, anda pidiendo fiado en la tienda y no le ayudas para nada, básicamente lo que hiciste es un chisme. Y entonces por chismoso, de alguna manera, lo que como la lengua no tiene hueso, entonces de alguna manera dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. O sea, si el chisme avanza, que es una de las cosas que hay que extirpar dentro de las congregaciones. Yo digo que este es un tiempo bonito, ¿verdad? Porque no sé si es más fácil contar chismes, usted me dirá. Yo no tengo esa costumbre. Digamos, si es más fácil contarlos de forma presencial o por teléfono o por Messenger o por dónde. Pero ¿no será que lo que el Señor quiere que ahora estirpemos todo chisme? Hermano, ¿y por qué no me lo ha dicho? Mira, dice que aquel dice y vos no me habías dicho nada. Yo no soy chismoso. Si te lo iba a contar, no me ibas a ayudar a edificar ni a orar por él, sino que lo ibas a publicar en primera plana. Entonces, por eso, mira, no te dije nada. Calladito, tenía buen pegue. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que ver también, que evidencia o caracteriza a una casa rebelde. Profesan, dice Tito 1:16, conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y los hechos pueden negar y pueden evidenciar rebelión. Mire, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, pasado, rebeldes, o sea, extraviados, esclavos de concupiscencias. Proverbios 7:11 habla de una característica de una mujer, pero yo lo veo aquí que es una mujer seductora, entonces pero note algo, yo lo veo como una de forma de entidad espiritual. Dice, es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Hermano. ¿Qué caracteriza? Entonces vuelvo y esto pues se confirma, ¿verdad? ¿Qué caracteriza la rebelión? Es que no pueden permanecer estables en una casa espiritual, ¿verdad? Por eso a veces los hijos biológicos, ya me voy de la casa, yo voy a ir a pagarme mi cuarto ahí, aunque a ver dónde me dan posada. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer en casa, porque en casa para permanecer en casa, no te van a permitir hacer lo que te dé la gana. Entonces,
tienes que reconocer autoridad, pero eso va en contra de alguna manera, va a ser difícil para alguien que quiere tolerar y desarrollar un espíritu de rebelión dentro de sí. Para ir finalizando acá, mire, Isaías 48:8 dice, si nunca lo habías oído, nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal había de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Dale, hermano. O sea, ¿desde dónde tenemos que ministrar que Dios estirpe toda rebelión? Desde el vientre. Y no digamos en la niñez, no digamos en la adolescencia, que es donde más, hermano, terrible. Yo no sé si como padres han tenido alguna experiencia de corregir a sus hijos, ¿verdad? Claro, no hay que provocarlos a ira, ¿verdad? Tampoco usted ni con la punta del tacón del zapato le va a dar un su zapatazo. Hay que gente que también de una vez, eso es un delito, ¿verdad? La forma de agredir, de violentar a los hijos, pero digamos, cuando corregimos a nuestros hijos, ya no solo con palabras, sino viene el castigo con vara, ¿cuál es la actitud que ponen? Puede ser que te agarren la vara, el cincho, lo que sea, y te lo quieran hacer pedazos o te quieran dar con el mismo. Entonces ahí lo que estás es cubriendo rebelión, y que Dios te ayude si eres padre, mamá, que tienes de alguna manera, estás lidiando con eso, pero también yo creo que empieza por nosotros, buscar honrar al Señor, oír su palabra y obedecerle, recibirla, y no de alguna manera tolerar, no abrir puertas para que la rebelión de alguna manera se entronice en nuestra casa y que nunca llegue a ser una casa rebelde. Mire esto. Biblia al día, Jeremías 5:23, y aquí vamos a orar para ministrar. Jeremías 5:23, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se ha descarriado, ha sido infiel. Entonces la Biblia habla de los 5 tipos de ovejas, ¿verdad? Y una de ellas es las ovejas descarriadas, las ovejas que pierden la identidad de su rebaño, de su redil. Ahorita pues estamos en un proceso de prueba y habría que ver cuántos realmente de las ovejas que reconocían una casa espiritual, cuántas de las ovejas que reconocen un ministro o una cobertura pastoral van a asistir o están asistiendo de forma presencial, ¿verdad? Y los que no puedan hacerlo, porque obviamente hay un número limitado de personas, ¿será que lo van a hacer de forma en línea a través de las redes sociales? Entonces, porque de lo contrario, van a terminar como ovejas descarriadas. ¿Por qué? No tienen casa espiritual, no tienen pastor, yo no sé ni a dónde voy a. Imagínate que haya alguien que ahorita diga, bueno, yo no sé ni a qué iglesia voy a ir, ¿verdad? Y la verdad que ya en 6 meses ya estoy orando para ver cuál es la nueva casa que el Señor me va a dar espiritualmente. Y entonces es una oveja descarriada que el enemigo va a tratar de hacer lo que pueda, porque es presa fácil. ¿Por qué? Porque la rebelión lo condujo a ser un descarriado o una descarriada, y dice que fue infiel. En la Biblia latinoamericana acá dice, pero este pueblo cuyo corazón es traidor y rebelde, me ha vuelto la espalda y se ha marchado. Eso es apostasía. La rebelión puede conducir a que alguien le dé la espalda al Señor. Y lea Proverbios capítulo 1, porque llegará el momento en que necesites de Dios y vas a buscarlo. Y entonces dice él, yo me voy a reír cuando llegue la desgracia a sus vidas. ¿Por qué? Porque me clamarán y no iré, porque me dieron la espalda y se han marchado. Jeremías 8:5 dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebelía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. No han querido reconciliarse. Entonces, este es un año de reconciliación. Que Dios le está dando una oportunidad para que el que se descarrió, el que se alejó por su rebelión y le dio la espalda al Señor, se reconcilie con Él. Pero si es alguien que la rebelión lo lleva a abrazar el engaño, está engañado, ¿verdad? Está confundido, está errado en lo que esté haciendo, pero como abraza el engaño, igual dice, no, más adelante, no, pero no estás viendo lo que está pasando. Mira las cosas, y a poco tiempo el Señor viene. Mira que pueden venir otras pandemias y se van a derivar otras cosas más.
en todos los aspectos, en la sociedad, en lo social, en lo económico, en lo político, si vemos el contexto mundial. Sí, pero no quieren reconciliarse. ¿Por qué? Porque han abrazado el engaño como básicamente, ¿por qué? Porque hay rebeldía perpetua. Así que en el nombre de Jesús, si algo tenemos que saber es que es un Dios de oportunidad, nuestro Padre Celestial, y que podemos volvernos a Él, podemos reconciliarnos con Él, podemos volver nuestro corazón a Él. Pero, dice, no ha querido reconciliarse, no ha querido volverse. ¿Por qué? Porque de alguna manera han abrazado el engaño, tienen rebeldía perpetua. Entonces, hermanos amados, en el nombre de Jesús, hoy, pues le he expuesto esta palabra y escudriñe su corazón, escudriñémonos hoy y volvámonos al Señor, ¿verdad? Porque como dice la palabra, porque Él es amplio en podernos perdonar, en podernos limpiar, en podernos restaurar en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que toda rebelión, que verdad que no caigamos, que usted en su casa, imagínese que por que Dios le dé sabiduría, que nos dé sabiduría, eso porque con la ayuda del Señor vamos instruyendo a nuestros hijos, estirpando, corrigiéndolos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me tocaba que corregirlos a mis hijos biológicos, ¿verdad? Porque había que, o sea, no me deleité nunca en pegarles así en sus barazos, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando había que darles, mira, te voy a dar una, te voy a dar una, te va a doler. ¿Por qué? Porque eso no se tuvo que haber hecho. Pero después de eso, también te doy un abrazo y te doy un beso porque te amo. Entonces era como una especie de que el llanto se convertía en sonrisa, en alegría. Pero esa era una forma de tratar de ir siendo un bastión en contra de toda rebelión que se pudiese levantar desde nuestras casas, y como consecuencia de eso, pues Dios ha derramado bendición. Yo le pido al Señor que derrame bendición sobre nuestra casa espiritual, ¿verdad? Y yo soy muy poco para imponer autoridad y todo eso, igualmente para regañar, usted lo sabe. Pero de alguna manera yo creo que a veces es necesario. ¿Por qué? Porque, y sé que va a haber como un intento así como que de rebelarse, ¿verdad? De que el espíritu de rebelión se brote, pero en el nombre de Jesús hay que extirparlo, ¿verdad? Para que toda rebelión sea extirpada en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y podamos ser como el libro de Ruth, ¿verdad? Que no tiene número 13, porque antes le extirparon la rebelión para que pudiese casarse. Así que oramos en el nombre de Jesús y que no seamos, que Dios nos guarde de ser una casa rebelde, porque las casas rebeldes, imaginemos en este tiempo de pandemia, de desierto, de prueba, estén habitando en tierra seca. Pero yo creo que aquellos que han recibido, han sido pastoreados, y usted me puede dar fe y testimonio de ello, es de que también oye la palabra, de que busca obedecer las instrucciones que se le dan. Usted ha sido bendecido en este tiempo. A usted Dios lo ha bendecido y estoy seguro que le ha permitido hacer mayores cosas, ¿verdad? Mayores bendiciones que en tiempos donde tal vez todo estaba de alguna manera normal, por así decirlo. Así que eso es una verdadera realidad. Oremos. Padre bueno, Padre maravilloso, te damos muchas gracias en este día. Señor, queremos, Padre Santo, oír tu palabra, recibir lo que tú nos das. Recibir, Señor, la enseñanza, la instrucción, obedecerte, Señor. Estar ahí aun cuando vamos a tomar una decisión. Que podamos, Señor, nosotros estar atentos para escuchar tu voz. Que puedas hablar a nuestro corazón y que podamos ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, para que podamos obedecerte, para que podamos, Señor, rendirnos a ti. Y si en un momento determinado, Señor, quisiese brotar algo, alguna raíz de amargura, alguna raíz de rebelión, Señor, en el nombre de Jesús, que la podamos extirpar. Tal vez, Señor, vendrá nuestra autoridad espiritual, nuestra cobertura, y nos dirá algo que para reprender, para exhortarnos. Y tal vez, Señor, va a tocar esa área afectada, Señor. Pero en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, nosotros mismos
por medio de la obediencia, por medio de la sujeción, extirpar toda rebeldía, toda rebelión, de manera, Señor, que seamos una casa bajo autoridad, una casa bajo sujeción, no bajo rebelión. Y por ello, Señor, podamos habitar, podamos ser prosperados, podamos ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego que en este día tu palabra sea sellada por tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor. Y sobre todas las cosas, que podamos, Señor, tener esa comunión con el Espíritu Santo y no contristarlo, para que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, sea nuestro consuelo, y en medio de la incertidumbre sea nuestra guía y nos lleve a puerto seguro y nos lleve, Señor, a tener victoria en aquellas batallas, y no peleen contra nosotros por causa de nuestra rebelión. Hoy en el nombre de Jesús oramos, pidiéndote perdón, pidiéndote misericordia, anhelante, Señor, y nos volvemos a ti, porque no abrazamos el engaño, no renunciamos a esa rebelión, a esa rebeldía perpetua, y nos volvemos a ti, nos rendimos a ti, Señor. Y yo estoy seguro que así como has bendecido mi casa biológica, mi casa física, has de bendecir mi casa espiritual, a los hijos e hijas espirituales, como consecuencia, Señor, de que anhelamos serte agradables, serte fieles a ti, y renunciamos, desechamos y declaramos ilegal en nuestra vida todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de rebelión, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y la autoridad para gobernar nuestras casas, para hacer buen uso de la autoridad, Señor, que sea para edificación y no para destrucción, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, vamos a adorar un momento para ir cerrando nuestro tiempo de transmisión. Que Dios le bendiga. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad y aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Una vez más, cada mañana al despertar y por la noche al descansar, sí, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Y aleluya, y aleluya, y aleluya. Agradecido estoy por tu bondad y aleluya, aleluya.
Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido, agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. La última vez, agradecido, agradecido estoy por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos y dile gracias por este tiempo que nos permites en ti, aprender de ti, conocer más de ti, de tu palabra, Señor. Te suplicamos que tu paz gobierne nuestra casa y que quites toda rebelión de en medio de ella. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que bendigas este día, esta semana sea de bendición, de prosperidad para mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano.